sobrenatural. Estamos en la serie Sobrenatural y hoy es oír la voz de Dios. Escuche muy bien, este es un tema muy interesante, oír la voz de Dios. ¿Se ha preguntado usted cómo es la voz de Dios? ¿Qué tono de voz será? ¿Cuál será ese timbre de voz? ¿Qué color de voz tendrá? Quizá algunas personas siempre que hacen alguna obra de teatro o algún tipo de sketch y ponen la voz de Dios, siempre tiene un sonido muy parecido a las de los locutores de radio famosas, ¿verdad? Una voz muy profunda y hasta quizá daría un poco de temor si la escuchas a medianoche, en la oscuridad. Ese mismo tono de voz sería algo que realmente nos quitaría el sueño, ¿verdad? Y quedaríamos postrados, algunos corriendo. Pero no sé si te has podido imaginar, si tuviera la oportunidad de audiblemente escuchar la voz de Dios, ¿cómo sonaría la voz de Dios? Ahora, ¿te has imaginado qué pudo haber sentido Adán cuando escuchó la voz de Dios? Él hablaba con Dios. Noé, Abraham, Moisés, Samuel, Elías, Salomón, Isaías, ellos escucharon la voz de Dios. ¿Qué pudo haber sentido cada uno de estos hombres al escuchar con sus oídos la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores? La palabra nos lo describe y usted puede ver que algunos hasta se desmayaron, perdieron sus fuerzas al escuchar la voz del Señor. Este tema de oír la voz de Dios es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo. ¿Sabes? Desde que conocí del Señor y entregué mi vida a Él, fue algo que captó mucho la atención, este tema de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Porque una cosa es escuchar hablar de Dios y otra cosa es escuchar hablar a Dios. Entonces es algo que a mí me apasionó mucho y me gusta mucho porque el escuchar la voz de Dios, al menos para mí, es dirección, es guía, es instrucción. El escuchar la voz de Dios para mí es vida, es bendición. Y eso es, a través de la palabra podemos verlo, que cuando leemos la palabra del Señor, la Biblia, en ella encontramos vida eterna. La palabra de Dios es bendición. Oír la voz de Dios trae paz. Y gracias a su palabra, a que escuchamos su voz, lo que Él dice, podemos fructificar en todas las cosas que nosotros hacemos. Así que este es un tema interesante, no solamente por aquella cuestión de ser inquietos y escuchar cómo es la voz de Dios. No, el escuchar a Dios, más que ello, es desatar bendiciones a nuestra vida, es alinearnos al corazón del Padre y entonces hacer su voluntad aquí en la tierra como lo es en los cielos. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento Juan tuvo una experiencia en la isla de Patmos maravillosa, donde dice que él escuchó la voz de Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Dice: y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínense que Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor y aparece esta visión, y cuando él escucha al Señor hablar, dice la palabra que se le fueron todas las fuerzas de su cuerpo y el Señor tuvo que levantarlos. Cuán poderoso es escuchar la voz de Dios. Y dice Juan, él la describe de esta forma: era como un estruendo de muchas aguas. Ahora, ¿usted cree que puede escuchar la voz de Dios? ¿Crees que solamente esto estaba reservado para Adán, Noé, Abraham, Moisés, Samuel, Elías, Salomón, Isaías, para Pablo, para Juan, para ellos nomás? ¿O crees que Dios te puede hablar a ti hoy? Sabes, es algo que todavía es un misterio para muchas personas. De hecho, para mí lo fue hasta que yo vine a conocer el Evangelio. Vivía sin saber que Dios me podía hablar a mí, porque eso para nosotros es algo imposible, porque quizás nos han dado la idea de que Dios es alguien que está muy lejano y de que nunca nos va a hablar a nosotros. Recuerdo una vez estaba viendo un reality show y
Le hicieron una pregunta a los jueces a un participante y el participante respondió de esta forma. He de entender que era cristiano, porque él dice, respondió y dentro de la respuesta dijo esta oración: es que Dios no me ha hablado de hacer eso. Y cuando él dijo de que Dios no me ha hablado, todos los jueces, los 3 jueces que estaban allí, hicieron una cara como, esto está muy raro. De hecho, una de las jueces dijo, este hombre está loco, que está escuchando la voz de Dios, ya lo perdimos. Sabes, para el mundo es difícil esto de entenderlo, que Dios puede hablarle al hombre. Pero déjame decirte que en Hechos 22:14 hay una palabra que nos confirma que Dios habla hoy a sus hijos, una palabra específica para ti y para mí. Hechos 22:14, Lucas escribe lo que Ananías le dijo a Saulo. Lea conmigo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo. Y mire lo que le dice a Saulo, que luego es Pablo. Y oigas la voz de su boca. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que oigas la voz de su boca. Hebreos 1:12 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces Dios en otro tiempo habló a través de hombres, pero ahora en este tiempo Dios mismo habla al hombre, porque Jesús es Dios, que se lo hace a través de Dios Hijo, a través de Jesucristo. Así que este es un tiempo en que Dios te habla a ti y a mí. Ahora, ¿cómo nos puede hablar el Señor? Esa es una pregunta muy importante. Te puede hablar a través de las Escrituras. ¿Cuántos tienen su Biblia allí, verdad, a la mano? El Señor te puede hablar a través de la creación. Salmo nos dice que toda la creación cuenta la gloria de Dios. A través de los creyentes. Yo soy un creyente, a través de tu pastor. Todos los que están ahora mismo escuchando la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios. La oración, cuando oras, cuando adoras, Dios trae su voz a tu vida. Quiero decirte algo donde Dios también habla de una forma muy especial, y esta es muy específica, pero quiero dártela como un ejemplo. En Colombia hace un tiempo, donde estuve haciendo algunos estudios bíblicos en un instituto, donde hice algunos estudios bíblicos, hice una vez una conferencia e invitaron a Juan González, el pastor Juan González, un hombre de Dios que lamentablemente o afortunadamente para él ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios. Por cierto, Juan González fue el primer hombre o la primera persona que recibió el don de lenguas en la zona norte, en la costa caribe de Colombia. Sé que ya era un hombre de avanzada edad, pero muy lleno del Espíritu Santo. Así que estábamos en una conferencia con él, y en el momento de las preguntas y respuestas, un joven se pone de pie y le dice: Pastor Juan, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? ¿Cómo me va a hablar Dios a mí? Y me encanta porque este pastor, que por cierto ya por su edad ya no podía ver, estaba sentado en su silla, y él, con todo el amor, la paciencia, pero con una llenura de la presencia y del Espíritu Santo, le dice a este joven: quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está Dios en tu vida? Y este joven respondió: Dios está en mi corazón. Y el pastor Juan González le dice: perfecto, ahí te va a hablar Dios. Dios te va a hablar a tu corazón. Y esto me pareció una respuesta hermosa, porque Dios habla al corazón del hombre. Dios nos habla a nosotros. Y sé que muchos de nosotros vamos a pensar, es que la misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Pero ¿sabes? Más adelante esa misma escritura dice: solo Dios conoce el corazón del hombre, y solamente Él envía la palabra a su corazón. Pero lo otro que es importante saber en cuanto a esto es que el corazón del hombre no fue creado para seguir los deseos propios del hombre. El corazón del hombre
fue creado para seguir y ser guiado por Dios. Cuando en tu corazón, cuando allí dentro de ti no mora la ambición de perseguir tus propios deseos, tenlo seguro de que no vas a ser engañado, porque en ti está un anhelo superior, como cantaba Eni en la última canción, de conocer y de buscar ampliamente al Señor y ser guiado por Él. Así que Dios nos va a hablar. Algo curioso en la Escritura es que todos los hombres a los que Dios le habló inmediatamente reconocieron que era Dios. Cuando Moisés estaba en la zarza, Dios le habló y Dios comenzó, dijo las primeras palabras. Moisés pudo reconocer que era Dios. Igual Isaías, igual Daniel, igual Juan. Es más, igual Saulo, un perseguidor de la iglesia. Cuando el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae del caballo, se postra y dice: ¿quién eres? Señor. ¿Y qué quieres que yo haga? Wow, lo pudo reconocer. Así que cuando tu corazón, escúchame, no está buscando tu propia ambición, sino el conocer a Dios, y Dios te va a hablar, vas a reconocer inmediatamente de que eso que está llegando a tu corazón no es tuyo, no es un invento tuyo, no es un deseo tuyo, es la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta muy importante es: ¿qué tengo que hacer para oír la voz de Dios? Porque tenemos que hacer algo para oír la voz de Dios, ¿lo sabías? Lo primero que tenemos que hacer para oír la voz de Dios en nuestras vidas es leer la Biblia. Y yo sé que algunos dirán: ya se lo sabía. Bueno, perfecto, qué bueno que lo sabes. ¿Cuánto lo estamos aplicando, verdad? ¿Sabes? Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que cuando todo está en tinieblas, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando estás un poco angustiado por algunas situaciones, o hay varias opciones y no sabes cuál es la mejor, la palabra dice que la misma palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Juan 5:39, Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Escritura me habla lo que Dios quiere que yo escuche. Me testifican de Cristo. El testimonio de Cristo está aquí. Así que si yo quiero escuchar la voz de Dios y conocer más a Dios, lo primero que tengo que hacer, lo primero que debo hacer es echarme un clavadazo a las Escrituras, sumergirme en ellas. Le decía a la iglesia: si tú quieres oír la voz de Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Lee la Biblia en voz alta y estarás escuchando la voz del Señor. Algunos dirán: pero es que si yo leo la Biblia en voz alta no es la voz de Dios, es mi voz. Quiero decirte algo: cuando Dios te habla, lo va a hacer de la forma más familiar para ti. Moisés estaba muy familiarizado con las zarzas y eso le llamó la atención. Él sabía que una zarza nunca podría ser encendida y mantenerse en pie. Cuando Dios le habló a Samuel, no sé si se acuerdan, Samuel estaba acostado y el Señor llamó: Samuel. Y Samuel corrió a donde estaba Elí. Y muchas personas solamente se han basado para decir: es que Samuel no conocía la voz de Dios. Yo le doy otro énfasis. Yo creo que la voz de Dios es tan familiar que Samuel pensó que le estaba hablando Elí. La voz de Dios es tan familiar y por eso es importante que comencemos a escucharla. Está tan cerca de nosotros. ¿Sabes? Para oír la voz de Dios no tienes que irte al Himalaya, no tienes que irte a grandes retiros. ¿Sabes? Hay personas que, y no estoy en contra de ello, de hecho yo he ido a retiros, a congresos, a conciertos, y eso es muy padre, muy bueno. Pero no tenemos que ir tan lejos porque la voz de Dios está al alcance de nosotros.
Tan pronto como abras tu Biblia, ahí estará el Señor hablando a tu vida. ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas tomar una decisión importante y no te quieres equivocar? Busca la voz de Dios. Abre tu Biblia. No tienes que ir muy lejos. ¿Estamos de acuerdo? Solo abre tu Biblia. Número 2, para nosotros oír la voz de Dios, y esto es muy importante, tenemos que ser obedientes a Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros no está tan padre. No me gusta eso. Pero quiero decírtelo. Número 2, obedecer a Dios. Juan 10:27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Wow, entonces para que yo pueda escuchar la voz de Dios, primero tengo que ser oveja. Es decir, dejarme pastorear, reconocerle a Él como mi autoridad. Que Dios sea mi Señor y entonces Él me va a hablar. Y entonces yo voy a reconocer su voz. ¿Qué pasa con las ovejas? ¿Sabes? Las ovejas están todos los días, a cada momento, escuchando la voz de su pastor, que les dice, bueno, no les va a decir a la derecha, pero con su voz vas a estar indicándoles el camino a tomar, si a la derecha o a la izquierda, si se quedan, si se mueven, si tienen que venir, si tienen que alejarse. Siempre están ahí. ¿Sabes? Una persona, yo le decía eso y me decía, pero es que, ¿cómo yo voy a ser una oveja si yo siempre le fallo y me descarrío? Y yo le cité la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida, pues ya usted lo sabe. Un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se le perdió. Y esa oveja, por más perdida que fuera, no dejaba de ser oveja. Y quizás se perdió porque era necia y no quería oír la voz de su pastor. Pero lo maravilloso es que Jesús nos enseña de que Él va y busca esa oveja y entonces la rescata. Y sabes, si es necesario, tiene que herirla en una pata, pero no lo hace por maldad, simplemente para que la oveja comience a depender más de Él. Y cuando está herida y no puede caminar y la rescata, dice que tiene que subirla aquí a sus hombros y la carga. Y mientras se recupera, mientras está en su momento de recuperación, todo ese tiempo la oveja tiene que estar a los hombros del pastor. Y entonces el pastor está hablándole fuerte a las demás ovejas. Y la oveja que tiene su cabecita aquí recostada está escuchando y escuchando y escuchando todos los días al pastor, ahora más de cerca y más de cerca. Y la oveja puede escuchar entonces las conversaciones en voz alta y las conversaciones en voz susurrable. Y ahí va entonces conociendo la voz del Señor. ¿Sabes? Dios quiere hablarte y Dios quiere hablarnos. Pero recuerda esto, tenemos que ser ovejas y obedecer a la voz de nuestro Señor. No le puedo decir a Dios, háblame, y si me gusta lo que me dices, te obedezco. No sé si te ha pasado que hay personas que dicen que yo necesito que Dios me guíe, que Dios me dé una instrucción. Y viene y entonces quieren que Dios le diga lo que ellos quieren recibir. Y quizá una persona le da un consejo que va muy alineado a la palabra de Dios y dice, no me convence, yo prefiero entonces que Dios me hable a mí audiblemente. Pero tú sabes en el fondo de tu corazón que como te están hablando acorde a la palabra de Dios, es voz de Dios. Sabes, si tú quieres que Dios te hable, lo primero que tú tienes que hacer es decirle, Señor, quiero que me hables porque estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Porque estoy dispuesto a obedecer. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Dios obedecieron las instrucciones que le fueron dadas en el momento del encuentro. Aún un hombre que se lo comió una ballena, ¿se acuerda de su nombre? Algunos se ríen aquí, ¿verdad? Porque saben de su escuela, en su escuelita dominical les enseñaron eso. Aún ese hombre llamado Jonás recibió la voz de Dios y no quiso obedecer. ¿Sabes por qué Dios le habló a él? Porque al final de todo iba a terminar obedeciendo a Dios. Así que más vale que si Dios te habla no nos resistamos, ¿verdad?
obedezcamos de inmediato. Pero quiero darte esta clave. ¿Quieres que Dios te hable hoy? ¿Quieres que Dios te diga una palabra específica? Lo primero que tienes que decirle es: Señor, háblame y voy a estar dispuesto a obedecer, aunque lo que tú me digas no sea lo que yo desee hacer. Así tenemos que hacer. No vamos a negociar con Dios. No podemos hacerlo. Él es Dios y no nosotros. Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Así que si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que estar dispuesto a obedecerle. Tercero y último, si quieres escuchar la voz de Dios, prepara tu corazón para escucharla. Parece muy sencillo, ¿verdad? Voy a leerlo otra vez. Si quieres escuchar la voz de Dios, prepara tu corazón para escucharla. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 13. Ve conmigo a Mateo 13 en la parábola del sembrador. ¿Sabes? Jesús estaba en una casa y se sentó junto al mar y se le acercó una multitud, muchas personas. Y dice que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y él les habló muchas cosas. Así que Jesús en esta parábola nos muestra 4 tipos de corazones de personas que escuchan la voz, su voz. Y en esta parábola Jesús nos enseña algo muy importante. No es cómo Dios me habla, no es lo que Dios me habla, sino cómo yo lo recibo. Vamos, deme la oportunidad de explicarle un poco más. 4 tipos de corazones. El primero que comenzó Jesús a describir fue el corazón que estaba junto al camino, una persona que tiene un corazón junto al camino. Esta característica de esta persona la vamos a leer en Mateo 13, 19. Dice: cuando alguno oye, escuche, oye la palabra, la voz, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Voy a leerlo otra vez. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, la arrebata y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Un corazón que quiere oír la palabra de Dios, pero que tiene esta característica junto al camino, es la persona que no entiende. Que no entiende la palabra de Dios. Que no entiende que es Dios quien le está oyendo. Ahora, ¿tiene algo de malo no entender la palabra de Dios? ¿Tiene algo de malo no discernir, no comprender que es Dios quien me está hablando? Realmente no tiene nada de malo. Quizás es más común, no voy a decir normal, pero es muy común. De hecho, quiero que usted luego en su casa, bueno, de hecho está en su casa, pero al rato usted pueda leer la parábola del sembrador. Cuando Jesús dijo la parábola del sembrador, lo que yo estoy leyendo es la explicación de la parábola. Pero cuando Jesús les dijo la parábola del sembrador, había una gran multitud y dentro de esa multitud estaban sus discípulos. Déjenme decirles que sus discípulos tampoco lo entendieron. Pero más adelante hicieron algo muy importante. Se acercaron a Jesús y le dijeron: explícanos la parábola del sembrador. Y Jesús se le explicó. Así que una persona que junto al camino es la que no entiende. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para entonces dejar de ser de los de junto al camino? Pues simplemente, si no entiendo, tengo que buscar entender. Tengo que buscar que alguien me enseñe. Así como hicieron los discípulos. Si tú sientes algo en tu corazón y tú dices: ¿cómo sé si esto es de Dios o no? Pero todavía no soy tan maduro o me cuesta. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es: ve a Dios y ora y dile: Señor, ayúdame a entender esto. Leí algo en las escrituras y me cuesta entenderlo. Pues oro y pido a Dios que me ayude. Pero también voy con mi pastor. Ven conmigo y nos sentamos, oramos. Ya lo hemos hecho con algunas personas y dice: wow, esto es así, esto no era así, ahora sí lo logro entender. Lo malo es que te quedes sin entender. ¿Ok? Es muy sencillo, es muy fácil. Dios habla a tu vida, no lo entiendes por completo, busca entender. ¿Y dónde vas a buscar? En la oración, en la palabra y con tu pastor. Ahora, el otro grupo de personas es el que está entre pedregales.
Mateo 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, el problema de una persona que tiene esta característica es que no echa raíces. Entiende de ese momento la palabra, se alegra, la recibe con gozo, dice: wow, gloria a Dios, hoy el culto estuvo tremendo, Dios me habló, me profetizaron, no sé, yo tenía esta pregunta y Dios me la respondió. O es aquella persona que dice: oye, pareciera que el pastor conoce mi vida porque toda la palabra que dijo era para mí. Y perfecto, está bien, pero cuando pasa eso, la guarda y no profundiza, no busca entender aún más, no busca estudiar aún más. Pero sabes, echar raíces es algo que requiere de esfuerzos. El problema de los que estaban en Pedregales es que no tenían raíces profundas. Un árbol tiene que romper muy fuertemente y, dependiendo del terreno, echar raíces muy profundas. Sabes, los árboles que no son desarraigados en las tormentas son los que tienen raíces profundas. Y este es el problema de los que no echan raíces. Tienen la palabra, pero como no han profundizado, no han buscado ser discipulados, no han buscado conocer más, estudiar más, viene una tormenta y se lo lleva. Entonces, ¿cómo yo logro echar raíces? Recibes una palabra y la aplicas a todas las áreas de tu vida. No dejas una área descubierta de esa palabra. La comienzas a aplicar en todas las áreas de tu vida, a vivir todos los días. Y entonces eso te va a mantener firme. Y ya he contado este testimonio. Cuando me venía a vivir a México, yo lo primero que le dije al Señor era: dame una palabra, porque sabía que al venir aquí iba a tener algún tipo de problemas que iban a hacer que yo quisiera regresar, volver atrás. Efectivamente llegaron esos problemas, pero la palabra que Dios me dio me mantuvo con raíces firmes. Cuando Dios nos hace el llamado pastoral, yo no le dije dónde va a ser el lugar, ni qué número de iglesia va a ser, ni todo ese tipo de cosas. Lo primero que yo le dije: Señor, es: dame una palabra. Y cuando vienen, porque ya hemos tenido algún tipo de ataques, de murmuraciones, de gente que se ha levantado en contra. Eso es normal cuando un ministerio es bendecido y fructífero. Cuando ha llegado eso, nos hemos mantenido firmes en la palabra. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Dios te da una palabra, léela todos los días, ora con ella, arraígate en ella, porque esa es la voz de Dios que te va a llevar a fructificar y a ser bendecido. El otro problema del otro corazón, el tercer corazón, es el que está entre espinos. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El problema de esta persona que tiene esta característica es que quiere que Dios le hable, pero no está buscando a Dios, porque está más ocupada en los bienes terrenales, porque está muy afanado por hacer dinero. O es ese tipo de personas que las circunstancias del momento ahogan la palabra del Señor. Por ejemplo, yo que voy a dedicarme a oír la voz de Dios, yo lo que necesito es trabajar para traer comida a mi casa. No estoy diciendo que no tienes que trabajar, pero el afán de trabajar, el ruido de trabajar, el ruido de tener que hacer algo, está opacando y te está desperdiciando el manjar y la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dejar de que nuestro corazón esté lleno de espinos? Poner la mirada en las cosas de arriba. Mateo 6:36 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando tú no pones tu confianza en el dinero, tú no pones tu deseo en el dinero, sino en conocer a Dios y saber la voluntad de Dios para tu vida, Dios enviará su voz y tú comenzarás a obedecer y a ser guiado por esa voz, y a causa de eso vendrá bendición hasta que sobre y abunde sobre ti.
Y por último, buena tierra. ¿Cuántos desean ser buena tierra? Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a leerlo otra vez. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo creo que nosotros tenemos que ser eso y llegar a ese nivel, preparar nuestro corazón. Me llama la atención de que todas las personas que estaban ahí junto con Jesús pudieron oír, pero solamente una de 4 pudo escuchar la voz de Dios y retenerla y producir un fruto en su vida. Te había dicho que este tema a mí me interesa mucho, porque oír la voz de Dios no solamente por curiosear o estar intrigado cómo suena esa palabra, esa voz de Dios, sino porque es una voz que va a traer bendición a nuestra vida. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Si Dios está hablando a tu vida, profundiza, muévete, busca entender, echa raíces, quita la mirada, aparta un momento las cosas que te están haciendo ruido, entretenimiento, y concéntrate a escuchar la voz de Dios. Y entonces será buena tierra y Dios va a hablar a tu vida, y entonces esa voz va a producir fruto que permanece, fruto perseverante. Pero la condición aquí de la buena tierra es que retiene la palabra. ¿Y qué retener? Es asirse de, es tomar, es no dejar que nadie te la robe ni nadie te la arrebate, sino que permaneces anclado en ella. Así que ahora sí entendemos que no es el cómo Dios me habla, porque muchos Dios les va a hablar por la palabra, Dios les va a hablar a través de una persona, a través de una visión, a través de una profecía, a través de un sueño, a través de una alabanza. De muchas formas Dios te va a hablar. Pero escúchame, muchas personas están pensando es cómo Dios me va a hablar y están buscando el canal. Sabes, no es tan importante el cómo Dios te va a hablar, porque Él lo va a hacer y Él va a buscar la forma más familiar para tu vida. No es lo que Dios me dice. Hay personas que tienen miedo de que Dios les pida algo difícil y por eso no quieren oír la voz de Dios. ¿Sabes? No es lo que Dios me dice, sino el cómo yo recibo su voz. Así que, iglesia, este es un tiempo donde más se hace necesario que escuchemos la voz de Dios para que el Señor nos dé dirección a nuestras vidas. Ser guiado por Él hará que todo lo que hagamos sea fructífero, de bendición. Así que es tiempo de que leamos la Biblia. Es tiempo de disponernos a obedecer. Y es tiempo de preparar nuestro corazón para oír la voz de Dios. ¿Es sobrenatural la voz de Dios? Sí. Es el Eterno hablándote, pero no es imposible. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Acompáñame a orar en esta oración y vamos a pedirle a Él que sea quien nos enseñe, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dé esa palabra. Quizá hay personas que están ahora mismo viendo esto. Dicen, yo necesito que Dios guíe mi vida a tomar una decisión específica. Quiero decirte que Dios no solamente te va a hablar de cosas grandes y generales. Dios te habla de cosas específicas, como por ejemplo, me cambio de casa o me quedo en la que estoy. Sigo en esta escuela, cambio a mi hijo de esta escuela, lo dejo ahí. Dios te puede hablar en este tipo de detalles específicos. Y te lo digo como testimonio. Vamos a orar, porque es tiempo de que oigas la voz del Señor. Y si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de algo maravilloso. Y yo sé que pronto vas a comenzar a escuchar. Pero quiero recordarte, lee la Biblia, disponte a obedecer y prepara tu corazón. Padre, te doy gracias en este tiempo porque tú nos amas, Señor. Y gracias por esta palabra que has traído a nosotros. Quiero pedirte, Padre, que abras mis oídos espirituales. Abre, Señor,
mi entendimiento. Dile, yo quiero, Señor, oír tu voz en medio de la tormenta y en la calma. Cuando todo esté bien o cuando todo no salga muy bien. Cuando esté en angustias o cuando tenga tranquilidad. Cuando haya paz o haya violencia. Señor, en todo tiempo yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero que tú me guíes a tomar la mejor decisión. Dile, yo propongo en mi corazón leer tu palabra, llenarme de ella. Señor, propongo en mi corazón obedecerte. Dile, aquí hay una persona que está dispuesta a obedecerte. Háblame, porque lo que tú digas, Señor, no va a caer en una mala tierra. Y dile, yo hoy pongo mi corazón para entonces buscarte más y entender lo que tú me digas. Echar raíces, quitar mis ojos de la tormenta y ponerlas en ti, Señor. Y retener tu palabra. Dile, pero háblame en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto, porque tú estás hablando y porque tú hoy abres mis oídos espirituales para que mi vida sea dirigida por ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.